Las luces fluorescentes del hospital parpadeaban sobre la sala de emergencias, cuando la nueva doctora entró por primera vez. Su bata blanca estaba impecable, pero en su antebrazo izquierdo asomaba el borde de un tatuaje militar que nadie en ese lugar comprendería. El doctor Richard Morrison, cirujano jefe con 20 años de experiencia, la miró de arriba a abajo y soltó una risa burlona. «¿Qué tatuaje tan ridículo llevas ahí, doctora?» Sus palabras resonaron en el pasillo, mientras otros residentes contenían la risa. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa mujer de 28 años no era una simple sustituta. El director del hospital, que observaba desde su oficina con ventanas de vidrio, palideció al instante. Sus manos comenzaron a temblar cuando reconoció el símbolo en su brazo. Caminó rápidamente hacia el pasillo. Su rostro había perdido todo el color. «Doctor Morrison», dijo con voz tensa. «Ella es comandante de operaciones especiales médicas». El silencio que siguió fue absoluto. La doctora simplemente sonrió con calma, pero sus ojos oscuros revelaban años de experiencia que ninguno de ellos podría imaginar. Pero antes de continuar con esta historia que cambiará todo lo que creías saber sobre el valor y el sacrificio, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás acompañando hoy. Escribe en los comentarios tu ciudad o país, porque esta historia de coraje médico nos une a todos sin importar las fronteras. Ahora sí, volvamos a descubrir quién es realmente esta misteriosa doctora. Mi nombre es Sofía Ramírez, y ese día en el Hospital General de Chicago debí haber mantenido la boca cerrada. Pero después de 3 despliegues en zonas de combate y 147 vidas salvadas bajo fuego enemigo, no iba a dejar que un cirujano arrogante me intimidara. El tatuaje que tanto le divirtió al doctor Morrison era el emblema de mi unidad, Fuerza de Respuesta Médica de Élite del Ejército de los Estados Unidos. Cada línea de esa tinta representaba una misión cumplida, un soldado que regresó a casa gracias a mis manos. Había aceptado este trabajo temporal de 2 semanas como un favor al director, el doctor James Patterson, quien había sido mentor de mi padre antes de que muriera. «Solo cúbreme mientras encuentro un reemplazo permanente», me había dicho por teléfono. «Será tranquilo, Sofía. Nada comparado con lo que has vivido. Debí saber que estaba equivocado. Siempre lo están». El doctor Morrison se acercó después de que el director se alejara. Su sonrisa burlona había desaparecido, pero no su arrogancia. «No me importa cuántas medallas tengas colgadas en algún armario», dijo en voz baja para que solo yo escuchara. «Aquí las cosas se hacen a mi manera. Este es mi hospital, mi sala de emergencias». Asentí sin decir nada, pero algo en sus ojos me inquietó. No era solo orgullo herido. Había miedo. ¿Pero miedo de qué? ¿De que una mujer mexicana con entrenamiento militar lo hiciera quedar mal? Eso pensé en ese momento. No tenía idea de que el doctor Richard Morrison tenía razones mucho más oscuras para querer que yo desapareciera de ese hospital. Razones que pondrían en peligro no solo mi carrera, sino mi vida. Mi primer turno comenzó esa misma noche. El hospital estaba inusualmente tranquilo para un viernes, lo cual debería haberme alertado. En zona de combate aprendí que la calma siempre precede a la tormenta. La enfermera jefe, una mujer afroamericana de unos 50 años llamada Patricia Williams, me mostró las instalaciones con eficiencia profesional. «No le hagas caso a Morrison», me dijo mientras caminábamos por el pasillo de trauma. «Es un idiota con complejo de Dios, pero es buen cirujano cuando no está siendo un imbécil». Me agradó Patricia de inmediato. Tenía esa mirada directa de alguien que ha visto demasiado y ya no tiene paciencia para tonterías. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le pregunté. 23 años, respondió. «He visto ir y venir a docenas de médicos. Morrison llegó hace 5 años y desde entonces este lugar…» Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. «¿Desde entonces qué?», insistí. Patricia me miró con una expresión extraña, casi como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. «Desde entonces hemos perdido más pacientes de los que deberíamos», dijo finalmente en voz baja. «Pacientes que no tenían por qué morir». Antes de que pudiera preguntarle más, las puertas de emergencia se abrieron violentamente. Los paramédicos entraban corriendo con una camilla. «Varón, 32 años, herida de bala en el abdomen, presión cayendo rápido», gritó uno de ellos. La adrenalina familiar inundó mis venas. Esto sí lo conocía. Corrí junto a la camilla, mis manos ya evaluando al paciente. Estaba consciente.
Sus ojos llenos de pánico me miraban fijamente. «Ayúdeme», susurró con voz débil. «Por favor, no deje que él me encuentre». «¿Quién?», pregunté mientras lo llevábamos a la sala de trauma. «¿Quién te está buscando?». Pero antes de que pudiera responder, sus ojos se cerraron. «Perdiendo el pulso», gritó Patricia. «Necesitamos al cirujano, ahora». El doctor Morrison entró a la sala con esa arrogancia característica, pero cuando vio el rostro del paciente, algo cambió en su expresión. Solo fue un segundo, un micromomento que mis años de entrenamiento me habían enseñado a detectar. Era reconocimiento. Y luego, algo mucho peor, era satisfacción. El doctor Morrison conocía a este hombre, y por alguna razón que aún no comprendía, no quería que sobreviviera. «Preparen el quirófano», ordené inmediatamente, mis instintos militares tomando control. Pero Morrison me cortó con voz fría. «Yo estoy a cargo aquí, comandante. O debería decir, doctora sustituta». Enfatizó las últimas palabras con desprecio. Se acercó al paciente. Revisó los signos vitales con una lentitud que me puso los nervios de punta. Cada segundo contaba. En combate, había aprendido que la diferencia entre la vida y la muerte se mide en latidos del corazón. «Este paciente necesita cirugía inmediata», dije manteniendo la voz firme. «La bala está cerca de la arteria femoral. Si no actuamos en los próximos 5 minutos, sé perfectamente dónde está la bala», me interrumpió Morrison. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo que me heló la sangre. No era incompetencia, era intención. «Patricia, prepara una bolsa de sangre tipo O negativo», ordenó con calma excesiva, «y llama al doctor Stevens para que asista». Patricia me miró confundida. «Pero, doctor Morrison, el doctor Stevens está en el otro edificio. Tardaría al menos 15 minutos en llegar y...». «Haz lo que te digo», cortó Morrison. Miré el monitor. La presión del paciente seguía cayendo. 80/50. 70/45. No teníamos 15 minutos. No teníamos ni 5. «Con todo respeto, doctor Morrison», dije dando un paso adelante. «Este hombre va a morir si esperamos». Morrison se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entonces supongo que tendremos que vivir con esa pérdida. ¿No es así? No todos pueden ser salvados, comandante. Pensé que tu experiencia militar te habría enseñado eso. Había algo profundamente equivocado en esta situación. En mis años en las fuerzas especiales había visto médicos trabajar bajo fuego enemigo, con recursos limitados, en condiciones imposibles, pero nunca, jamás, había visto a un médico deliberadamente retrasar un tratamiento que salvaría una vida. A menos que tuviera una razón para querer que el paciente muriera. El monitor emitió un pitido agudo. 60/35. El paciente estaba entrando en shock hipovolémico. Tenía que tomar una decisión. Podía seguir el protocolo, respetar la jerarquía, dejar que Morrison manejara esto a su manera, o podía hacer lo que me habían entrenado para hacer. Salvar vidas sin importar las consecuencias. «Patricia, prepara el quirófano ahora», ordené con la voz de comando que había usado en docenas de misiones. «Tú y yo vamos a operar». Patricia dudó solo un segundo antes de asentir y salir corriendo. Morrison dio un paso hacia mí, su rostro enrojecido de furia. «¿Cómo te atreves a...?» «Apártate», dije firmemente, empujando la camilla hacia las puertas del quirófano. «O explícale al director por qué dejaste morir a un paciente que podía ser salvado». Vi el cálculo en sus ojos. Sabía que tenía razón. Si este hombre moría bajo su supervisión directa, habría preguntas, investigaciones, pero también vi algo más. Una promesa silenciosa de que esto no quedaría así. «Esto no ha terminado, Ramírez», dijo en voz baja mientras pasaba junto a él. «No tienes idea de en qué te estás metiendo». Tenía razón en eso. No tenía idea, pero estaba a punto de descubrirlo. En el quirófano, mis manos se movieron con la precisión automática de años de entrenamiento. Patricia era excelente, anticipando cada instrumento que necesitaba antes de que lo pidiera. «Escalpelo», dije, y ya estaba en mi mano. La incisión fue limpia, profunda, directa. No había tiempo para delicadeza. Succión. La sangre oscurecía el campo quirúrgico, pero mis dedos encontraron lo que buscaban. La arteria femoral estaba intacta, gracias a Dios, pero la bala había fragmentado y los pedazos estaban peligrosamente cerca de órganos vitales. «Necesito mejor visualización», dije. «Patricia, ¿puedes...?» «Ya voy».
respondió ajustando la lámpara quirúrgica. Mientras trabajaba, mi mente no podía dejar de reproducir la expresión de Morrison cuando vio al paciente. Ese reconocimiento instantáneo, ese momento de satisfacción oscura. ¿Quién era este hombre en mi mesa de operaciones? ¿Y por qué Morrison quería que muriera? Presión estabilizándose, anunció Patricia. 90/60. Bien, vamos a extraer estos fragmentos uno por uno. Mis pinzas encontraron el primer pedazo de metal. Lo saqué con cuidado, depositándolo en la bandeja con un tintineo metálico. Uno menos. Quedaban al menos 3 más que podía ver, pero había algo extraño en esta herida. Después de tratar cientos de heridas de bala en combate, había desarrollado un instinto para leer las trayectorias, los ángulos, las historias que contaban. Esta bala no había sido disparada en un asalto o un robo. El ángulo era demasiado preciso, demasiado calculado. Este hombre había sido ejecutado, o al menos, alguien lo había intentado. Patricia, dije mientras extraía el segundo fragmento, ¿cuántos pacientes con heridas de bala han llegado en los últimos 6 meses? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Patricia, ¿me escuchaste? Te escuché, respondió finalmente, su voz tensa. Y la respuesta es demasiados, muchos más de los que deberíamos ver en un hospital de este tamaño. Extraje el tercer fragmento. ¿Y cuántos sobrevivieron? El silencio que siguió me dio la respuesta que temía. Menos de la mitad, dijo Patricia finalmente. Su voz apenas un susurro sobre el sonido de los monitores. Y todos fueron operados por Morrison. Mis manos se detuvieron por una fracción de segundo. Menos de la mitad. En un hospital moderno con todos los recursos, la tasa de supervivencia para heridas de bala abdominales debería ser cercana al 80%. Algo estaba terriblemente mal aquí. ¿Por qué nadie ha dicho nada? Pregunté mientras extraía el último fragmento visible. ¿Por qué no ha habido una investigación? Patricia no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz temblaba ligeramente. Porque los que hicieron preguntas ya no trabajan aquí. O peor. ¿Peor? ¿Qué significa peor? Significa que la doctora Chen, que empezó a revisar los archivos de Morrison hace 8 meses, tuvo un accidente de auto 3 semanas después. Significa que el enfermero Marcus, que vio algo que no debía ver, simplemente desapareció. Su familia sigue buscándolo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero mantuve mis manos firmes. ¿Y el director? ¿Patterson sabe algo de esto? El director está demasiado ocupado con la junta directiva y los donantes, dijo Patricia con amargura. Morrison maneja la sala de emergencias como su reino personal. Nadie lo cuestiona porque es brillante cuando quiere serlo. Salva las vidas que le conviene salvar. Terminé de limpiar la cavidad abdominal, revisando meticulosamente cada milímetro en busca de más fragmentos o daño vascular. Todo parecía estable. Vamos a cerrar. Prepara suturas absorbibles. Mientras Patricia preparaba el material, miré el rostro del paciente. Era joven, probablemente de mi edad. Tenía una cicatriz pequeña en la sien izquierda, y sus manos, ahora relajadas por la anestesia, mostraban callos que reconocí. Eran las manos de alguien entrenado en combate. Este hombre era militar o exmilitar, como yo. ¿Sabes quién es? Le pregunté a Patricia. No traía identificación. Los paramédicos dijeron que lo encontraron en un callejón cerca del puerto. Comencé a suturar, cada puntada perfecta y uniforme. Cuando despierte, quiero hablar con él antes que nadie, especialmente antes que Morrison. Patricia asintió. Sofía, ten cuidado. No sabes con quién estás tratando. Pero mientras cerraba la última sutura, me di cuenta de que Patricia estaba equivocada. Sabía exactamente con quién estaba tratando. Había visto hombres como Morrison antes, en lugares donde la vida humana era solo una transacción más. La pregunta no era quién era Morrison. La pregunta era qué estaba haciendo en este hospital y cuántas personas habían muerto por ello. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente salí del quirófano. El paciente estaba estable, trasladado a la UCI bajo vigilancia constante. Había dado órdenes estrictas de que nadie excepto Patricia y yo tuviéramos acceso a él sin mi autorización. Morrison no había aparecido durante toda la cirugía, lo cual era inusual para un cirujano jefe. Demasiado inusual. Me quité la bata quirúrgica manchada de sangre y me dirigí al vestuario. Mis músculos protestaban por la tensión de las últimas 4 horas. En Afganistán, había operado durante 18 horas seguidas bajo bombardeo constante, pero esto era diferente. Allá, el enemigo estaba afuera. Aquí, el enemigo llevaba bata blanca,
y tenía acceso ilimitado a pacientes vulnerables. Abrí mi casillero y saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de mi hermano menor, Carlos, preguntando cómo había ido mi primer día. Carlos era detective en la policía de Chicago. Quizás era hora de involucrar a alguien en quien pudiera confiar completamente. Pero antes de que pudiera escribirle, escuché voces en el pasillo. Me acerqué a la puerta entreabierta del vestuario. Era Morrison, hablando con alguien en voz baja pero tensa. «Te dije que te encargaras de él antes de que llegara al hospital», decía Morrison. «Ahora está vivo y esa maldita doctora militar lo salvó. No es mi culpa que los paramédicos llegaran tan rápido», respondió otra voz masculina que no reconocí. «¿Y ahora qué? Si despierta y habla...» «No va a despertar», interrumpió Morrison con una frialdad que me heló la sangre. «Me encargaré de eso personalmente. Una pequeña complicación postoperatoria. Sucede todo el tiempo. ¿Y la doctora Ramírez? Ella va a hacer preguntas». «La doctora Ramírez es un problema temporal», dijo Morrison. «Solo está aquí 2 semanas. Puedo manejarla. Y si no puedo...» Dejó la frase sin terminar, pero la amenaza era clara. Me alejé de la puerta silenciosamente, mi corazón latiendo con fuerza. Tenía que sacar a ese paciente del hospital. Ahora. ¿Pero cómo? Morrison tenía autoridad completa aquí. Si intentaba mover al paciente sin una razón médica válida, podría perder mi licencia. Peor aún, podría alertar a Morrison de que había escuchado su conversación. Pensé rápidamente, evaluando opciones como me habían entrenado. En operaciones especiales, cuando el enemigo tiene ventaja territorial, cambias el campo de batalla. «Patricia», dije por el intercomunicador, manteniendo mi voz calmada. «Necesito que vengas al vestuario. Ahora». Ella llegó en menos de 2 minutos, su rostro mostrando preocupación. «¿Qué pasa?» «Morrison va a matar a nuestro paciente», dije directamente. «Esta noche». Lo escuché planeándolo. Los ojos de Patricia se abrieron con horror, pero no con sorpresa. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella había sospechado esto antes. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Vamos a transferirlo. Ahora, antes de que Morrison pueda actuar». «¿Transferirlo a dónde?». «Necesitas autorización del director y...». «No hay tiempo para eso», dije, mi mente ya trabajando en el plan. «Llama a una ambulancia privada. Diles que es una transferencia de emergencia al centro médico Northwestern. Yo firmaré los papeles». «Sofía, ¿eso es...? ¿Salvar una vida?». «Sí, lo es». Patricia me miró durante un largo momento. Luego asintió. «Dame 10 minutos». Mientras ella salía, saqué mi teléfono y finalmente escribí a Carlos. «Necesito un favor. Grande. ¿Puedes venir al Hospital General ahora? Y trae tu placa». Su respuesta llegó en segundos. «En camino. ¿Estás bien?». «Por ahora», escribí. «Pero eso puede cambiar rápido». No tenía idea de cuán rápido. «Mato». Carlos llegó en 15 minutos, su placa de detective colgando de su cinturón. A sus 26 años, era más joven que yo, pero tenía esa misma determinación Ramírez, que nos había llevado a ambos a carreras de servicio. «¿Qué está pasando, Sofía?», preguntó en voz baja mientras caminábamos por el pasillo hacia la UCI. Le expliqué rápidamente. El paciente con herida de bala, la reacción extraña de Morrison, la conversación que había escuchado, las estadísticas sospechosas de mortalidad. Carlos escuchó con expresión cada vez más seria. «Eso es intento de asesinato», dijo finalmente. «Necesito hablar con ese paciente cuando despierte. Primero necesito sacarlo de aquí vivo», respondí. «¿Puedes quedarte con él? Asegurarte de que nadie entre excepto Patricia o yo». Carlos asintió. «Puedo hacerlo por unas horas, pero eventualmente necesitaré una orden o una razón oficial. Unas horas es todo lo que necesito». Llegamos a la UCI. El paciente estaba en la cama 3, conectado a monitores que mostraban signos vitales estables. Patricia ya estaba allí, preparando todo para la transferencia. «La ambulancia estará aquí en 5 minutos», dijo en voz baja. Revisé los monitores una vez más. Todo se veía bien. Demasiado bien. Algo me molestaba. Una sensación de que estábamos olvidando algo importante. Entonces lo vi. La bolsa de suero intravenoso había sido cambiada. Era nueva, llena, pero yo no había ordenado un cambio. Patricia seguía mi mirada. «Yo tampoco ordené eso», dijo, su voz tensa. Me acerqué rápidamente a la bolsa, examinándola. Se veía normal, pero... «Carlos, necesito que llames a un técnico de laboratorio. Ahora. Diles que traigan un kit de análisis de toxicología. ¿Crees que alguien puso algo en el suero?».
preguntó Carlos, ya sacando su teléfono. No lo creo. Lo sé. Cerré la válvula del suero inmediatamente, deteniendo el flujo. Pero ¿cuánto había entrado ya en el sistema del paciente? Revisé el contador de gotas. La bolsa había sido conectada hace aproximadamente 20 minutos. Si había algo letal allí, ya podría ser demasiado tarde. Presión cayendo, anunció Patricia, mirando el monitor con alarma. 90/50. 85/48. Mierda, murmuré. Patricia, prepara naloxona, flumacenil y atropina. No sé qué le dieron, pero vamos a contrarrestar todo lo que podamos. Mis manos ya estaban trabajando, insertando una nueva línea cuarto, preparando medicamentos. Esto era exactamente lo que Morrison había planeado. Una complicación postoperatoria, que nadie cuestionaría. Excepto que yo estaba aquí, y no iba a dejar que este hombre muriera. 70/40, dijo Patricia, su voz tensa pero controlada. Frecuencia cardíaca bajando. 52. 50. Administra la naloxona, ordené mientras preparaba la siguiente inyección. Dosis completa. Patricia inyectó el medicamento en la línea cuarto limpia que acababa de instalar. Los segundos se arrastraron como horas. En mi visión periférica vi a Carlos hablando urgentemente por teléfono, probablemente llamando refuerzos. «¡Vamos!», susurré, observando el monitor. «¡Vamos, pelea!». El paciente no respondía. Su presión seguía cayendo. 65/35. 60/30. «Sofía, lo estamos perdiendo», dijo Patricia. Tomé una decisión. «Prepara epinefrina. Dosis de emergencia». «Eso podría...». «Hacerlo ahora, Patricia». Ella preparó la jeringa con manos expertas. Yo tomé el estetoscopio, escuchando su corazón. Los latidos eran débiles, irregulares. Lo que fuera que Morrison había puesto en ese suero era potente y de acción rápida. Probablemente algo que se metabolizaría rápido también, dejando pocas trazas para una autopsia. Inteligente, despiadado, pero no lo suficientemente rápido. «Ahora», dije, y Patricia inyectó la epinefrina. El efecto fue casi inmediato. El paciente se arqueó ligeramente en la cama, sus músculos tensándose. El monitor emitió un pitido agudo y luego... «Presión subiendo», anunció Patricia con alivio evidente. 70/40. 80/50. 90/60. Frecuencia cardíaca estabilizándose en 68, agregué, permitiéndome respirar por primera vez en 2 minutos. «Está respondiendo». Carlos se acercó, guardando su teléfono. «El equipo de toxicología está en camino». Y llamé a mi capitán. «Esto es oficialmente una escena de crimen ahora». «Bien», dije, sin apartar los ojos del monitor, porque quien hizo esto va a intentarlo de nuevo. Como si mis palabras lo hubieran invocado, la puerta de la UCI se abrió. El doctor Morrison entró con 2 enfermeros que no reconocí. Su expresión era de preocupación profesional perfectamente ensayada. «Escuché que hubo una complicación con el paciente de trauma», dijo con voz suave. «Vine a ayudar». «No necesitamos ayuda», respondí firmemente, colocándome entre él y la cama. «El paciente está estable». Morrison me miró con esos ojos fríos. «Doctora Ramírez, aprecio tu dedicación, pero has estado de turno durante casi 6 horas. Estás cansada. Deja que yo me encargue desde aquí». «No». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Los 2 enfermeros que Morrison había traído dieron un paso adelante, pero Carlos se movió para bloquearles el camino, su mano descansando casualmente cerca de su arma. «¿Hay un problema aquí, doctor?», preguntó Carlos con voz tranquila pero con autoridad. Morrison finalmente pareció notar la presencia de mi hermano. «¿Y usted es?» «Detective Carlos Ramírez, Departamento de Policía de Chicago. Y esta es ahora una investigación criminal». Vi el cálculo en los ojos de Morrison. Estaba evaluando sus opciones, midiendo riesgos. Finalmente, su expresión se suavizó en una sonrisa profesional. «Por supuesto, detective. Solo quería asegurarme de que el paciente recibiera la mejor atención posible». «Doctora Ramírez, si necesitas algo, estaré en mi oficina». Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Por cierto, Sofía», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, «espero que sepas lo que estás haciendo. Las acusaciones falsas contra un médico senior pueden terminar una carrera antes de que realmente comience». No respondí. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos que esto era una declaración de guerra. Cuando Morrison se fue, Patricia exhaló temblorosamente. «Esto se va a poner feo», dijo. «Ya está feo», respondí.
mirando al paciente inconsciente. La pregunta es, ¿qué sabe este hombre que vale la pena matar para mantener en secreto? La ambulancia privada llegó 10 minutos después, junto con el equipo de toxicología, y para mi sorpresa, el director Patterson. Alguien lo había llamado, probablemente Morrison, y su expresión mostraba confusión y preocupación. «Doctora Ramírez», dijo con voz tensa, «¿puedes explicarme por qué estás transfiriendo a un paciente crítico sin mi autorización?» «Porque alguien intentó asesinarlo hace 30 minutos», respondí directamente. «Y tengo razones para creer que ese alguien trabaja en este hospital». Patterson palideció. «Esa es una acusación muy seria. Lo sé. Por eso el detective Ramírez está aquí. Y por eso esa bolsa de suero está siendo analizada en este momento». Señalé donde el técnico de toxicología estaba cuidadosamente empacando la bolsa de Caribou como evidencia. Patterson miró a Carlos, quien asintió confirmando mis palabras. «Hay suficientes irregularidades aquí para justificar una investigación completa», dijo Carlos. «Y hasta que sepamos qué está pasando, recomiendo que este paciente sea trasladado a una instalación segura. Northwestern tiene una unidad de cuidados intensivos excelente», agregué, «y allí no tendrá acceso nadie de este hospital sin autorización policial». Patterson se pasó una mano por el rostro, de repente viéndose mucho mayor que sus 60 años. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Sofía», dijo finalmente, y probablemente preocupado. «Está bien, autorizo la transferencia, pero quiero un informe completo en mi escritorio mañana a primera hora». «Lo tendrá», prometí. Los paramédicos de la ambulancia privada entraron y comenzaron a preparar al paciente para el transporte. Yo supervisé cada movimiento, verificando cada conexión, cada monitor. No iba a haber más accidentes esta noche. «Voy con él», le dije a Carlos. «Alguien necesita quedarse aquí y asegurar la escena», respondió mi hermano, «y averiguar quién cambió esa bolsa de suero». «Hay cámaras de seguridad en la UCI, ¿verdad?», Patricia asintió. «En cada esquina. Grabación continua». «Perfecto. Voy a necesitar acceso a esas grabaciones». Mientras Carlos hablaba con Patricia sobre los procedimientos de seguridad, me acerqué al paciente. Incluso inconsciente, su rostro mostraba tensión. Había vivido con miedo durante mucho tiempo. Eso era evidente. «No sé quién eres», susurré, «pero alguien quiere que mueras muy mal. Y eso significa que sabes algo importante. Así que vas a sobrevivir, y vas a contarme qué es». Sus párpados temblaron ligeramente, como si pudiera escucharme en algún nivel profundo. Luego, para mi sorpresa, su mano se movió débilmente, sus dedos buscando algo. Tomé su mano. «Estás a salvo», dije. «Te lo prometo». Pero incluso mientras decía las palabras, una parte de mí sabía que era una promesa que podría no ser capaz de cumplir, porque Morrison no era solo un médico corrupto. Era algo mucho peor, y yo acababa de convertirme en su mayor amenaza. La ambulancia arrancó con las sirenas encendidas, llevándonos a través de las calles vacías de Chicago en las primeras horas de la madrugada. Yo iba sentada junto al paciente, monitoreando constantemente sus signos vitales. El paramédico que conducía, un hombre hispano de unos 40 años llamado Miguel, me miró por el espejo retrovisor. «¿Es verdad lo que dicen?», preguntó. «¿Que alguien en el Hospital General está matando pacientes?» «No puedo comentar sobre una investigación en curso», respondí automáticamente. Miguel asintió. «Entiendo. Pero para que lo sepas, nosotros los paramédicos hemos notado cosas raras en ese hospital durante meses. Pacientes que deberían sobrevivir pero no lo hacen. Siempre en el turno de Morrison. ¿Por qué nadie ha dicho nada? ¿A quién le vamos a decir? Morrison es intocable. Tiene conexiones con la junta directiva, con políticos, con gente poderosa. Un paramédico haciendo acusaciones contra él sería como...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Como una hormiga tratando de derribar un edificio», terminé por él. «Exactamente. Pero tú no eres una hormiga, ¿verdad, doctora? Eres de las fuerzas especiales. Vi tu tatuaje». Miré mi antebrazo donde el emblema de mi unidad era visible bajo las luces de la ambulancia. «El tatuaje no me hace especial», dije. «Solo significa que he visto cosas que preferiría olvidar. Y que no te rindes fácilmente», agregó Miguel con una sonrisa. «Eso también. Tenía razón en eso. En mi unidad había un dicho: la misión no termina hasta que todos vuelven a casa. Este paciente era mi misión ahora, y no iba a fallar. Y aún llegamos a Northwestern, justo cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte. El equipo de trauma estaba esperando, alertado por Carlos sobre la situación. La doctora Jennifer Walsh,
La jefa de cuidados intensivos me recibió personalmente. Comandante Ramírez, dijo, usando mi rango militar. El detective Ramírez me puso al tanto. Este paciente estará bajo vigilancia policial constante. Nadie entra sin autorización. Gracias, dije con genuino alivio. ¿Puedo quedarme con él hasta que despierte? Por supuesto, pero pareces exhausta. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Intenté recordar. ¿Había sido ayer? ¿Anteayer? Los turnos en el hospital se habían mezclado con el jet lag de mi regreso de mi último despliegue. Dormiré cuando sepa que está a salvo, respondí. La doctora Walsh me estudió con comprensión. Eres como yo cuando era residente. Pero recuerda, no puedes cuidar a otros si no te cuidas a ti misma. Tenía razón, pero no podía descansar todavía. No cuando Morrison seguía libre, planeando su próximo movimiento. Me instalé en una silla junto a la cama del paciente en la nueva UCI. Esta habitación era más moderna, con ventanas que daban al lago Michigan. La luz del amanecer pintaba el agua de tonos dorados y rosados. Era hermoso, pacífico, todo lo contrario a la tormenta que sabía que se avecinaba. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Revisamos las cámaras. Morrison entró a la UCI a las 2:47 am. Cambió la bolsa de suero personalmente. Lo tenemos en video. Sentí una oleada de satisfacción. Evidencia sólida. Pero luego llegó otro mensaje. Pero hay un problema. Morrison acaba de presentar una queja formal contra ti ante la Junta Médica. Te acusa de negligencia, de poner en peligro a un paciente con una transferencia innecesaria y de conducta no profesional. Tiene 3 testigos que respaldan su versión. Por supuesto que lo hizo. Morrison no había llegado a donde estaba siendo descuidado. Sabía cómo protegerse, cómo manipular el sistema. ¿Quiénes son los testigos? Escribí. Los 2 enfermeros que trajo a la UCI y el doctor Stevens. El doctor Stevens, el cirujano que Morrison había querido llamar para asistir con el paciente. Todo estaba conectado. Morrison tenía una red completa de personas que lo protegían, que mentirían por él. ¿Cuántos estaban involucrados por miedo y cuántos por complicidad? Necesitamos que el paciente despierte, escribí. Su testimonio podría ser la clave. Estoy trabajando en identificarlo, respondió Carlos. Sus huellas no están en el sistema criminal, pero estoy intentando bases de datos militares. Si es exmilitar como crees, lo encontraré. Miré al hombre en la cama. Su rostro estaba relajado ahora, la tensión finalmente liberada por el sueño profundo. Pero incluso dormido, había algo en él que reconocía. Una dureza ganada, no nacida. Las marcas invisibles del combate que todos los veteranos llevamos. Despierta, susurré. Necesito que me digas qué está pasando. Necesito saber por qué Morrison quiere matarte tan desesperadamente. Como si pudiera escucharme, sus párpados temblaron. Sus ojos se movieron rápidamente bajo los párpados cerrados. REM. Estaba soñando, o tal vez recordando. Su mano se cerró en un puño, luego se relajó. Sus labios se movieron, formando palabras silenciosas. Me incliné más cerca, tratando de escuchar. No debí ver, murmuró. Todos muertos. Mi culpa. ¿Qué viste? Pregunté suavemente, sabiendo que probablemente no podía escucharme realmente, pero esperando que alguna parte de su subconsciente respondiera. El quirófano. Morrison. Los estaba matando. A propósito, mi sangre se heló. ¿Morrison estaba matando pacientes intencionalmente? No solo dejándolos morir, sino asesinándolos activamente. ¿Por qué? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Alguna perversión psicópata? ¿Cuántos? Susurré. ¿Cuántos mató? Pero el paciente se hundió más profundo en el sueño, sus murmullos cesando. Saqué mi teléfono y llamé a Carlos. Necesitas conseguir los registros de mortalidad del Hospital General, dije tan pronto como contestó. Todos los pacientes que murieron bajo el cuidado de Morrison en los últimos 2 años. Eso va a requerir una orden judicial, respondió Carlos. Y para conseguir una orden, necesito causa probable más sólida que... El paciente acaba de murmurar en sueños que Morrison los estaba matando a propósito. En el quirófano. Hubo un silencio largo. Eso no es admisible en corte, Sofía. Lo sé. Pero es suficiente para que sigas investigando, ¿verdad? Escuché a Carlos suspirar. Sí, lo es. Voy a hacer algunas llamadas. Pero Sofía, ten cuidado.
Si Morrison realmente es un asesino en serie y ahora sabe que estás tras él. Lo sé, interrumpí. Soy su próximo objetivo. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tenía antes de que Morrison hiciera su movimiento? Pasé las siguientes 6 horas en esa habitación, observando cada respiración del paciente, cada latido en el monitor. La doctora Walsh había enviado café y comida, pero apenas los toqué. Mi mente estaba demasiado ocupada conectando piezas de un rompecabezas que se volvía más oscuro con cada nueva información. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Patricia. «Sofía, necesitas saber algo», dijo con voz tensa. «Morrison acaba de convocar una reunión de emergencia del comité médico. Van a revisar tu caso esta noche a las 6. Están hablando de suspender tu licencia temporal». ¿Tan rápido? Tiene amigos poderosos en la junta y está usando cada conexión que tiene. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué más? Hay algo más. Revisé los archivos como me pediste. En los últimos 18 meses, Morrison operó a 43 pacientes con trauma severo. Solo 19 sobrevivieron. Las matemáticas eran brutales. Una tasa de mortalidad del 56%. En un hospital moderno, eso era inaceptable. Criminal. Patricia, necesito que copies esos archivos, todos, y los envíes a Carlos. Ya lo hice. Pero Sofía, hay algo extraño en los que murieron. ¿Qué? Todos eran hombres jóvenes, entre 25 y 40 años. Todos llegaron con heridas de bala o trauma por arma blanca. Y ninguno tenía familia que hiciera preguntas. La imagen se estaba volviendo más clara y más horrible. Morrison no estaba matando al azar. Estaba seleccionando víctimas específicas. Personas que nadie echaría de menos. ¿Alguien más sabe que copiaste esos archivos?, pregunté. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Patricia, ¿alguien más lo sabe? El doctor Stevens me vio en la sala de archivos. Traté de actuar natural, pero creo que sospecha. Maldición. Sal de ese hospital ahora. Vete a casa. Cierra con llave. No abras la puerta a nadie excepto a la policía. Sofía, estás exagerando. Yo solo. La doctora Chen tuvo un accidente de auto. El enfermero Marcus desapareció. ¿Recuerdas? No estoy exagerando. Sal de ahí ahora. Escuché a Patricia respirar profundamente. Está bien, me voy, pero tú también ten cuidado. Colgó. Miré al paciente, deseando desesperadamente que despertara y me diera las respuestas que necesitaba. Como si hubiera escuchado mi pensamiento, sus ojos se abrieron. Por primera vez, me miró directamente. Sus ojos eran de un marrón oscuro, llenos de dolor y algo más. Miedo. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. A salvo, respondí, acercándome a la cama. Estás en Northwestern. Soy la doctora Sofía Ramírez. Te operé anoche. Sus ojos se enfocaron en mi rostro, luego bajaron a mi antebrazo donde mi tatuaje era visible. Fuerzas especiales, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Y tú? Algo así. Se movió ligeramente y hizo una mueca de dolor. ¿Morrison? No pudo matarte, pero lo intentó. Vi algo cambiar en su expresión, alivio mezclado con desesperación. Entonces sabe que estoy vivo. Va a intentarlo de nuevo. No, si me dices qué está pasando. ¿Quién eres? ¿Por qué Morrison quiere matarte? El paciente cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando una decisión difícil. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en ellos. Mi nombre es David Chen, y soy agente encubierto del FBI. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. FBI. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Agente encubierto?, repetí. ¿Investigando a Morrison? David asintió débilmente. Llevamos 6 meses investigándolo. Tráfico de órganos. Está matando pacientes y vendiendo sus órganos en el mercado negro. Vale millones. El horror de sus palabras me golpeó como un puñetazo físico. Tráfico de órganos. Por eso Morrison seleccionaba víctimas específicas. Hombres jóvenes y saludables. Sin familia. Nadie que hiciera preguntas cuando desaparecían. Dios mío, susurré. ¿Cuántos? No lo sabemos con certeza. Al menos 20. Posiblemente más. Yo estaba infiltrado como paciente, fingiendo una sobredosis para entrar a su sala de emergencias. Pero alguien me delató. Me dispararon antes de que pudiera transmitir la evidencia que había recopilado. ¿Qué evidencia? Fotografías, documentos, grabaciones de Morrison coordinando las ventas. Todo está en un dispositivo USB escondido en mi apartamento.
David intentó sentarse, pero el dolor lo detuvo. Necesito contactar a mi superior, el agente especial Marcus Rivera. Él necesita saber que mi cobertura fue comprometida. Marcus. El nombre me sonaba familiar. Luego lo recordé. ¿Marcus? ¿El enfermero Marcus que desapareció hace meses? David palideció. ¿Marcus era enfermero en el Hospital General? Según Patricia, sí. Desapareció después de ver algo que no debía. Mierda. David cerró los ojos. Marcus no era solo mi superior. Era mi hermano mayor. La conexión me golpeó como un rayo. Chen. La doctora Chen que tuvo el accidente de auto. Era mi hermana, confirmó David, su voz quebrándose. Jennifer. Era cirujana cardiovascular. Empezó a notar las irregularidades en las tasas de mortalidad de Morrison. Cuando comenzó a hacer preguntas, Morrison la eliminó. Lo hicieron parecer un accidente, pero yo sabía la verdad. Y Marcus vino a investigar. Continué, las piezas encajando. Se infiltró como enfermero. Sí, pero hace 3 meses dejó de reportarse. El FBI lo declaró desaparecido, presumiblemente muerto. Yo tomé su lugar. Continué la investigación. ¿Y ahora? Su voz se quebró completamente. Puse mi mano sobre la suya. Ahora vamos a terminar lo que ellos empezaron. Vamos a detener a Morrison. No entiendes, dijo David, mirándome con ojos llenos de desesperación. Morrison no trabaja solo. Tiene una red completa. Médicos, enfermeros, administradores. Incluso tiene gente en la policía. Por eso el FBI tuvo que manejar esto en secreto. ¿Gente en la policía? ¿Quién? No lo sé. Marcus nunca me dio nombres específicos. Solo dijo que había corrupción en todos los niveles. Un pensamiento terrible cruzó mi mente. Mi hermano, Carlos, es detective. ¿Crees que...? No lo sé, interrumpió David. Pero no puedes confiar en nadie hasta que sepamos quién está limpio y quién está en la nómina de Morrison. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Conseguí la orden para los registros médicos. Voy al hospital ahora a recogerlos. Te llamo después. Miré el mensaje. Luego a David. ¿Podía confiar en mi propio hermano? Carlos había sido mi roca durante toda mi vida. Cuando nuestros padres murieron, él tenía solo 16 años, pero se había mantenido fuerte. Me había apoyado cuando decidí unirme al ejército. Había estado allí en cada despliegue, cada regreso a casa. Pero David tenía razón. Si había corrupción policial involucrada, no podía arriesgarme. No hasta saber con certeza. Necesito llegar a tu apartamento, le dije a David. Conseguir ese USB. Es demasiado peligroso. Morrison probablemente ya tiene gente vigilando el lugar. Entonces necesito ser más inteligente que ellos. Me puse de pie, mi mente ya planeando. ¿Dónde está? David me dio la dirección. Un edificio en el lado sur de Chicago, no lejos del puerto. El USB está dentro de un libro, El arte de la guerra de Sun Tzu, en el estante junto a la ventana. Por supuesto que era ese libro. Quédate aquí. Hay un oficial de policía afuera de tu puerta. No dejes entrar a nadie excepto a la doctora Walsh o a mí. Sofía. David me agarró la mano cuando me giraba para irme. Ten cuidado. Morrison ha matado por menos. Y si descubre que sabes la verdad, ya lo sabe, dije simplemente. Por eso tengo que moverme rápido. Salí de la habitación antes de que pudiera protestar más. En el pasillo, el oficial de policía me miró con curiosidad. Era joven, probablemente recién salido de la academia. ¿Todo bien, doctora?, preguntó. Todo bien, respondí, estudiando su rostro. Era uno de los corruptos, o solo un policía honesto haciendo su trabajo. No había forma de saberlo. Vuelvo en unas horas. Nadie entra a esa habitación. Nadie. Sí, señora. Caminé hacia el elevador. Cada sentido alerta. En Afganistán había aprendido a detectar emboscadas, a sentir cuando algo estaba mal. Ese mismo instinto me gritaba ahora, pero no tenía opción. Necesitaba esa evidencia. El elevador llegó y las puertas se abrieron. Dentro había un hombre con bata blanca, cabello oscuro, complexión promedio, nada memorable, excepto por sus ojos. Eran los ojos de alguien que había visto demasiada muerte. Y cuando me vio, algo cambió en su expresión. Reconocimiento. Entré al elevador de todos modos. Las puertas se cerraron detrás de mí. Estábamos solos. Pues, ¿piso?, preguntó el hombre con voz neutral. Planta baja, respondí, manteniéndome cerca de los botones de emergencia. El hombre presionó el botón. El elevador comenzó a descender. 15 pisos hasta la planta baja. 15 pisos en un espacio cerrado con alguien que podría ser un asesino. ¿Largo turno?, preguntó casualmente.
Algo así. Yo también. Soy el doctor Stevens, cirujano del Hospital General. Mi sangre se heló, pero mantuve mi expresión neutral. Stevens, uno de los testigos de Morrison, uno de los que había mentido sobre mí. Doctora Ramírez, dije, sin ofrecer mi mano. Ah, sí, he oído hablar de ti. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Causaste bastante revuelo anoche. Solo hice mi trabajo, claro, aunque algunos dirían que excediste tu autoridad. Transferir un paciente sin autorización apropiada. Hacer acusaciones serias contra un colega respetado. El elevador pasó el piso 10, 9, 8. Las acusaciones están respaldadas por evidencia, dije firmemente. Evidencia que será revisada por las autoridades apropiadas. Evidencia, repitió Stevens, como si la palabra fuera divertida. ¿Te refieres a la bolsa de suero? Qué lástima que el laboratorio haya reportado que estaba completamente limpia, sin rastro de ninguna sustancia tóxica. Eso era imposible. Había visto la reacción del paciente. Había visto sus signos vitales colapsar. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Stevens se acercó un paso. O tal vez tú estabas tan cansada, tan paranoica después de tu largo despliegue, que imaginaste una amenaza que no existía. PTSD es común en veteranos, ¿sabes? Nadie te culparía. Piso 7, 6, 5. Aléjate de mí, dije. Mi voz baja pero letal. Había usado ese tono antes, en situaciones de combate. Stevens lo reconoció y se detuvo. Solo te estoy dando un consejo amistoso, doctora. Deja esto ir. Vuelve a tu vida militar. Olvida lo que crees que viste. ¿O qué? O terminarás como los Chen. Toda la familia. Piso 4. 3. Mi mano se movió hacia el botón de emergencia, pero Stevens fue más rápido. Sacó una jeringa de su bolsillo. El líquido dentro era claro e inofensivo en apariencia, pero yo sabía mejor. No querrás hacer esto en un elevador con cámaras, dije, señalando la cámara en la esquina. Stevens sonrió. Esa cámara ha estado rota durante semanas. Mantenimiento sigue posponiendo la reparación. Qué conveniente, ¿verdad? Piso 2. El elevador estaba desacelerando. Tenía segundos para actuar. Cuando Stevens se lanzó hacia mí con la jeringa, mi entrenamiento tomó el control. Bloqueé su brazo con mi antebrazo izquierdo, giré mi cuerpo y usé su propio impulso para estrellarlo contra la pared del elevador. La jeringa cayó al suelo. Pisé sobre ella, rompiéndola. El líquido se derramó sobre el piso metálico. Eso fue un error, gruñó Stevens, recuperándose más rápido de lo que esperaba. Era más fuerte de lo que parecía. Me agarró por los hombros, tratando de empujarme contra la pared. Pero yo había peleado con insurgentes entrenados en combate cuerpo a cuerpo. Stevens era solo un cirujano que pensaba que era peligroso. Le di un rodillazo en el estómago. Él se dobló, jadeando. Luego usé mi codo contra su espalda, enviándolo al suelo. El elevador llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron. Había gente esperando afuera. Una enfermera, 2 visitantes, un guardia de seguridad. Todos se quedaron mirando la escena. Stevens en el suelo. Yo de pie sobre él, ambos claramente habiendo estado en una pelea. Este hombre acaba de intentar atacarme con una jeringa, dije con voz clara y fuerte. Llamen a seguridad y a la policía. El guardia de seguridad reaccionó primero, hablando por su radio. Stevens se levantó lentamente. Su expresión había cambiado de amenazante a confundida. No sé de qué está hablando, dijo con voz temblorosa, perfectamente actuada. Yo solo estaba tratando de ayudarla. Parecía estar teniendo algún tipo de episodio, tal vez un flashback de PTSD. La enfermera me miró con preocupación. «Doctora, ¿está bien? ¿Necesita sentarse?» «Estoy perfectamente bien», dije firmemente, «y hay una jeringa rota en el piso del elevador que probará que estoy diciendo la verdad». Pero cuando miré hacia el elevador, mi corazón se hundió. El líquido derramado ya se había evaporado, y la jeringa rota. Stevens debió haberla pateado hacia el rincón oscuro del elevador cuando me distraje. Sin evidencia física, era mi palabra contra la suya. Y él ya había plantado la semilla de duda. PTSD, paranoia, una veterana inestable viendo amenazas donde no las había. Creo que la doctora necesita descansar, dijo Stevens con preocupación falsa perfectamente calibrada. Ha sido un turno muy estresante para ella. Más guardias de seguridad llegaron, y para mi horror, reconocí a uno de ellos. Era uno de los enfermeros que Morrison había traído a la UCI la noche anterior. La red de Morrison era más grande de lo que había pensado. Tenía gente en todas partes, en el hospital, en la policía,
Incluso aquí, en Northwestern, estaba rodeada, y nadie iba a creer mi versión de la historia. Necesito hacer una llamada, dije, sacando mi teléfono. El guardia de seguridad que había estado con Morrison extendió su mano. Me temo que tendremos que retener su teléfono hasta que esto se resuelva, doctora. Protocolo estándar. Eso no es protocolo estándar y lo sabes, respondí retrocediendo. No voy a... Doctora Ramírez. Una voz autoritaria interrumpió. Era la doctora Walsh, caminando rápidamente por el pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Este hombre me atacó en el elevador, dije antes de que Stevens pudiera hablar. Intentó inyectarme con algo. Hay una jeringa rota en el elevador que lo probará. La doctora Walsh miró a Stevens, luego a mí, evaluando la situación con ojos experimentados. Doctor Stevens, ¿es eso cierto? Por supuesto que no, respondió Stevens con indignación perfectamente actuada. Yo estaba simplemente compartiendo el elevador cuando la doctora Ramírez comenzó a actuar de manera errática. Parecía estar teniendo algún tipo de episodio. Cuando traté de ayudarla, me atacó. Está mintiendo, dije. Y ese guardia de seguridad, señalé al hombre que había estado con Morrison. Trabaja para Morrison. Es parte de esto. El guardia me miró con expresión herida. Doctora, no sé de qué está hablando. Solo estoy haciendo mi trabajo. La doctora Walsh levantó una mano, silenciando a todos. Suficiente. Revisaremos las cámaras de seguridad del elevador. Eso resolverá esto rápidamente. La cámara está rota, dijo Stevens inmediatamente. Ya lo verifiqué. Qué conveniente, murmuró la doctora Walsh. Me miró directamente. Doctora Ramírez, ¿has dormido en las últimas 24 horas? Eso no es relevante. Responde la pregunta. Apreté la mandíbula. No, pero estoy perfectamente capaz de... Vienes conmigo, interrumpió la doctora Walsh. Ahora, doctor Stevens, usted también. Vamos a resolver esto en mi oficina, no en medio del vestíbulo. No tenía opción. Seguí a la doctora Walsh por el pasillo, consciente de que Stevens caminaba detrás de mí. Cada instinto me gritaba que corriera, que escapara, que llegara al apartamento de David antes de que Morrison destruyera la evidencia. Pero si huía ahora, solo confirmaría la narrativa de Stevens. Parecería culpable, inestable, peligrosa. En la oficina de la doctora Walsh, ella cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio. Siéntense, ambos. Nos sentamos en sillas opuestas. Stevens mantenía su expresión de preocupación profesional. Yo traté de controlar mi respiración, de parecer calmada y racional. Doctora Ramírez, comenzó Walsh, respeto enormemente tu servicio militar y tu experiencia médica, pero estás haciendo acusaciones muy serias sin evidencia sólida. Tengo evidencia, dije. El paciente que operé anoche, David Chen, es un agente encubierto del FBI. Está investigando a Morrison por tráfico de órganos. Tiene documentación, fotografías, grabaciones. Vi a Stevens tensarse ligeramente. Bingo. Eso lo había sorprendido. ¿Un agente del FBI? Repitió la doctora Walsh. ¿Tienes prueba de eso? Él me lo dijo. Y puedes verificarlo con el FBI. Oh, interrumpió Stevens suavemente. Es un paciente confundido que le dijo a una doctora exhausta exactamente lo que ella quería escuchar. Sofía, sé que quieres creer que hay una conspiración aquí. Sé que después de lo que viviste en combate, tu mente está entrenada para ver amenazas. Pero a veces un paciente es solo un paciente. Y a veces un médico dedicado como Morrison es solo eso, dedicado. Quería golpearlo. Quería borrar esa expresión de falsa compasión de su rostro. Pero eso solo probaría su punto. Llama al FBI, le dije a la doctora Walsh. Pregunta por el agente especial Marcus Rivera. O mejor aún, busca los casos de Jennifer Chen y Marcus Chen. Hermana y hermano, ambos muertos o desaparecidos después de investigar a Morrison. La doctora Walsh me estudió durante un largo momento. Está bien, haré esas llamadas. Pero mientras tanto, doctora Ramírez, voy a pedirte que te tomes el resto del día libre. Descansa, come algo, duerme. Y mañana, cuando estés más clara, podemos discutir esto racionalmente. No tengo tiempo para descansar, protesté. Morrison no es tu responsabilidad, interrumpió Walsh firmemente. Si hay una investigación criminal, la policía y el FBI se encargarán de ello. Tu responsabilidad es cuidarte a ti misma. Se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Doctor Stevens, puede irse. Doctora Ramírez, te acompañaré a la salida. No había ganado. Stevens salió de la oficina con una pequeña sonrisa de victoria.
y yo estaba siendo escoltada fuera del hospital como si fuera una amenaza. «Doctora Walsh», dije en voz baja mientras caminábamos, «por favor, al menos aumenta la seguridad en la habitación de David Chen. Si tengo razón, ya hay un oficial de policía en su puerta», respondió Walsh. «Estará seguro». Pero mientras salíamos al estacionamiento, vi algo que me heló la sangre. El oficial que había estado vigilando la puerta de David estaba caminando hacia su auto. Su turno no debería haber terminado por horas, y en su lugar, entrando al hospital, estaba el guardia de seguridad que había estado con Morrison. David estaba en peligro, y yo estaba siendo alejada justo cuando más me necesitaba. «Necesito volver», le dije a la doctora Walsh. «Ese guardia, el que está entrando ahora, trabaja para Morrison. Va a...» «Sofía, basta», dijo Walsh, su paciencia claramente agotándose. «Entiendo que estás preocupada, pero esto se está convirtiendo en paranoia. No todos los que trabajan en el Hospital General son parte de alguna conspiración. Entonces déjame quedarme. Déjame vigilar a David». «No, necesitas descansar». «Esa es una orden médica». Me entregó una tarjeta. «Este es el número de un excelente psicólogo que trabaja con veteranos. Creo que te beneficiaría hablar con alguien sobre lo que estás experimentando». Tomé la tarjeta, sabiendo que discutir más solo empeoraría las cosas. «Está bien, me iré. Pero si algo le pasa a David Chen, no le pasará nada», aseguró Walsh. «Ahora ve. Y Sofía, realmente espero que encuentres algo de paz». Me alejé, consciente de que Walsh me observaba hasta que subí a mi auto. Solo cuando arranqué y salí del estacionamiento, permití que mi máscara de calma se resquebrajara. Golpeé el volante con frustración. Morrison me había superado en cada movimiento. Había convertido mi preocupación legítima en evidencia de inestabilidad mental. Había plantado dudas en todos los que me rodeaban. Y ahora tenía acceso libre a David, mientras yo estaba siendo forzada a alejarme. Pero Morrison había cometido un error. Había subestimado mi entrenamiento. En operaciones especiales, nos enseñaban que cuando el enemigo tiene ventaja, no peleas directamente. Cambias el campo de batalla. Saqué mi teléfono y llamé a Carlos. Fue directo al buzón de voz. Extraño. Carlos siempre contestaba mis llamadas. Intenté de nuevo. Nada. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. Conduje hacia el apartamento de David, revisando constantemente el espejo retrovisor para asegurarme de que no me seguían. La dirección que David me había dado estaba en un edificio viejo, pero bien mantenido cerca del puerto. Estacioné a una cuadra de distancia y caminé, manteniéndome alerta. El edificio tenía 6 pisos, sin portero. La puerta principal estaba cerrada, pero alguien había dejado una piedra manteniéndola abierta. Subí las escaleras hasta el 4º piso. Apartamento 4C. La puerta estaba entreabierta. Mala señal. Saqué mi teléfono, lista para llamar al 911 si era necesario. Empujé la puerta lentamente. ¿Hola? Silencio. Entré con cuidado. El apartamento había sido destrozado. Muebles volcados, cajones vaciados, libros tirados por todas partes. Alguien había estado buscando algo. El USB. Fui directamente al estante junto a la ventana. Los libros estaban todos en el suelo, pero encontré El arte de la guerra debajo de una pila. Lo abrí. Las páginas habían sido cortadas, creando un compartimento oculto. Vacío. Demasiado tarde. Morrison había llegado primero. ¿Buscando esto? Una voz detrás de mí. Me giré bruscamente. En la puerta estaba el Dr. Stevens, sosteniendo un pequeño USB entre sus dedos, y detrás de él, bloqueando mi única salida, estaban 2 hombres grandes que definitivamente no eran médicos. «Sabíamos que vendrías aquí», dijo Stevens con una sonrisa. «Morrison dijo que eras predecible. Los tipos militares siempre van directo a la misión. Ese USB es evidencia federal», dije, evaluando mis opciones. 2 hombres bloqueando la puerta. Una ventana detrás de mí. 4 pisos de altura. No había buenas opciones. «Era evidencia», corrigió Stevens. «Ahora es ceniza. Lo destruimos hace 1 hora». Estaba mintiendo. Tenía que estarlo. Si ya lo habían destruido, ¿por qué seguir sosteniéndolo? «Entonces, ¿por qué sigues aquí?», pregunté, esperándote. «Morrison quiere hablar contigo. Tiene una propuesta». «No estoy interesada en nada que Morrison tenga que decir». «Oh, creo que sí lo estarás, especialmente cuando se trata de tu hermano». Mi sangre se heló. «¿Qué hiciste?» «Nada. Todavía. El detective Carlos Ramírez está actualmente en el Hospital General, recogiendo esos registros médicos que solicitó.
completamente solo en el archivo del sótano. Sería una lástima si algo le pasara. Entendí la amenaza inmediatamente. Carlos estaba en peligro, y yo estaba atrapada aquí. Déjalo ir, dije, mi voz baja y peligrosa. Él no es parte de esto. Todos son parte de esto ahora, respondió Stevens. Tú lo hiciste parte de esto cuando lo involucraste. Así que aquí está la propuesta. Vienes con nosotros tranquilamente, hablas con Morrison, y tu hermano sale del hospital sin un rasguño. O peleas, y hacemos una llamada que garantiza que Carlos tenga un trágico accidente en ese sótano. No tenía opción. No cuando se trataba de Carlos. Está bien, dije levantando las manos. Voy con ustedes. Pero si le hacen daño, no le haremos daño si cooperas, interrumpió Stevens. Morrison solo quiere hablar. Eso es todo. Mentira. Morrison no solo quería hablar, pero necesitaba tiempo para pensar, para planear, y necesitaba mantener a Carlos a salvo. Uno de los hombres grandes se acercó con esposas. ¿Es eso realmente necesario?, me pregunté. Protocolo, dijo simplemente, cerrando las esposas alrededor de mis muñecas. Eran apretadas, profesionales. Estos hombres sabían lo que hacían. Me llevaron fuera del apartamento, bajando por las escaleras traseras hacia un SUV negro esperando en el callejón. El tipo de vehículo que no llamaría la atención. El tipo de vehículo perfecto para hacer desaparecer a alguien. Mientras me empujaban al asiento trasero, mi mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba un plan. Necesitaba una salida. Pero sobre todo, necesitaba asegurarme de que Carlos estuviera a salvo. Porque si algo le pasaba a mi hermano por mi culpa, Morrison no necesitaría matarme. Yo misma me destruiría. El sub se movió por las calles de Chicago con eficiencia practicada. Stevens iba en el asiento del pasajero. Los dos hombres grandes flanqueándome en el asiento trasero. Nadie hablaba. Traté de memorizar la ruta, pero después de varios giros, perdí el rastro. Nos dirigíamos hacia el sur. Eso era todo lo que sabía. Hacia los muelles industriales, donde los almacenes abandonados ofrecían privacidad perfecta para actividades ilegales. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente. A un lugar donde podemos hablar sin interrupciones, respondió Stevens sin voltear. Morrison está esperando. ¿Y después de que hablemos? Eso depende de ti. Morrison es un hombre razonable. Si aceptas sus términos, todos salen de esto vivos. ¿Incluyendo a David Chen? Stevens se rió. El agente Chen es un problema que se resolverá esta noche. Pero tu hermano, tú, incluso la enfermera Patricia, todos pueden vivir, si eres inteligente. Así que sabían sobre Patricia también. Morrison tenía ojos en todas partes. El SUV se detuvo frente a un almacén que parecía abandonado. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafiti, pero cuando los hombres me sacaron del vehículo, noté detalles que contradecían la apariencia. Cámaras de seguridad nuevas escondidas en las esquinas, una puerta de acero reforzada, cerraduras electrónicas. Este lugar estaba lejos de estar abandonado. Dentro, el almacén había sido convertido en algo completamente diferente. La parte frontal mantenía la apariencia de abandono, pero más adentro había una instalación médica completa. Camilas, equipos de monitoreo, incluso un quirófano improvisado. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz familiar. Morrison salió de las sombras, todavía con su bata blanca del hospital. Construimos esto durante 2 años. Un lugar donde podemos trabajar sin las molestas regulaciones hospitalarias. Miré alrededor con horror creciente. Aquí es donde lo haces. Donde matas a los pacientes y extraes sus órganos. Matar es una palabra tan fea, dijo Morrison, acercándose. Prefiero pensar en ello como redistribución de recursos. Estos hombres, vagabundos, criminales, personas sin familia ni futuro, ¿por qué deberían desperdiciar órganos perfectamente buenos cuando hay personas valiosas que los necesitan? ¿Personas valiosas? ¿Te refieres a personas ricas? Personas que contribuyen a la sociedad. Personas que pueden pagar. Sí. Morrison se detuvo frente a mí. ¿Sabes cuánto vale un corazón sano en el mercado negro? $500,000. Un hígado, 300,000. Riñones, 100,000 cada uno. Un solo cuerpo puede generar más de $1 millón. Eres un monstruo. Soy un empresario. Y un muy exitoso, debo agregar. En 18 meses he facilitado más de 30 trasplantes. He salvado 30 vidas, matando a 30 personas inocentes. Nadie es inocente, doctora Ramírez. Todos esos hombres tenían historiales criminales. Eran violentos, peligrosos.
El mundo es mejor sin ellos. Tiré de las esposas, deseando poder alcanzar su cuello. ¿Y los Chen, Jennifer y Marcus? ¿Ellos también eran criminales? La expresión de Morrison se endureció. Ellos eran problemas, igual que tú. Pero a diferencia de ellos, te estoy dando una opción. ¿Qué opción? Únete a nosotros. Tienes habilidades que podríamos usar. Entrenamiento militar, experiencia en trauma. Podría ser muy valiosa para nuestra operación. Me reí. Un sonido áspero y sin humor. ¿Crees que voy a ayudarte a asesinar gente? ¿Crees que tienes opción? Respondió Morrison fríamente. Pero considera esto. Si rechazas, tu hermano muere. Patricia muere. Y David Chen, bueno, él ya está programado para cirugía esta noche. Sus órganos ya tienen compradores esperando. Mentira. David está bajo vigilancia policial. ¿Te refieres al oficial Johnson? Sí, él está en nuestra nómina. En este momento está tomando un descanso muy conveniente. Y el guardia de seguridad que lo reemplazó, bueno, ya conociste a ese hombre. El horror me golpeó como una ola. David estaba completamente vulnerable, y yo había sido alejada justo cuando más me necesitaba. Puedo ver que estás empezando a entender, dijo Morrison con satisfacción. No tienes poder aquí, Sofía. No tienes aliados. No tienes evidencia. Todo lo que tienes es la opción que te estoy ofreciendo. Únete a nosotros y vive. O resiste y observa cómo todos los que te importan mueren uno por uno. Miré sus ojos y vi la verdad. No estaba fanfarroneando. Realmente haría todo lo que amenazaba. Y disfrutaría haciéndolo. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Tienes 1 hora, respondió Morrison. Stevens, ponla en la sala de retención y asegúrate de que tenga una vista del quirófano. Quiero que vea exactamente lo que le espera al agente Chen si toma la decisión equivocada. Me arrastraron a una pequeña habitación con una ventana que daba al quirófano improvisado. Dentro había una camilla vacía, instrumentos quirúrgicos brillando bajo las luces, esperando a su próxima víctima. Esperando a David. Las esposas fueron aseguradas a una tubería en la pared. Stevens me dejó allí, cerrando la puerta con llave detrás de él. Estaba sola, atrapada, sin opciones aparentes. Pero Morrison había cometido un error. Había asumido que porque estaba esposada y encerrada, estaba indefensa. No sabía que en operaciones especiales nos entrenaban específicamente para escapar de situaciones de captura. No sabía que había pasado 2 semanas en entrenamiento de supervivencia, evasión, resistencia y escape. Y definitivamente no sabía que nunca, jamás me rendía. Tenía 1 hora. Era tiempo suficiente. Tenía que serlo. Examiné la habitación metódicamente, usando el entrenamiento que había recibido años atrás. La tubería a la que estaba esposada era vieja, oxidada en algunos puntos. Las esposas eran estándar, no militares. La puerta era sólida, pero las bisagras estaban expuestas en mi lado. Y lo más importante, Stevens había cometido un error. No me había registrado completamente. Todavía tenía mi teléfono en el bolsillo trasero de mis pantalones. El problema era que con las manos esposadas frente a mí, no podía alcanzarlo fácilmente. Necesitaba liberar al menos una mano. Estudié las esposas. Eran del tipo que se aprietan pero no se aflojan sin llave. Sin embargo, había aprendido un truco en entrenamiento. Si podías dislocar tu pulgar, podías deslizar la mano a través del aro metálico. Dolería como el infierno, pero funcionaría. Respiré profundamente, preparándome mentalmente. Había sentido dolor antes. Heridas de bala, quemaduras, fracturas. Esto era solo otro tipo de dolor, necesario, temporal. Agarré mi pulgar izquierdo con mi mano derecha y tiré bruscamente hacia atrás. El dolor fue instantáneo y cegador. Mordí mi labio para no gritar. Lágrimas brotaron de mis ojos, pero mantuve la presión. El pulgar se dislocó con un chasquido audible. Inmediatamente comencé a deslizar mi mano a través de la esposa. La piel se raspó, sangrando, pero la mano pasó, libre. Tomé un momento para respirar a través del dolor. Luego reubiqué mi pulgar con otro movimiento rápido. Más dolor, pero al menos ahora podía usar la mano. Saqué mi teléfono. Sin señal, por supuesto. Este lugar probablemente tenía bloqueadores, pero el teléfono todavía tenía otras funciones. La linterna, por ejemplo, y la cámara. Tomé fotos rápidas del quirófano a través de la ventana, del equipo médico, de todo lo que pudiera servir como evidencia. Luego guardé el teléfono y me concentré en la puerta. Las bisagras eran viejas, los pernos oxidados.
Con la herramienta adecuada, podría sacarlos. Miré alrededor de la habitación. Había una rejilla de ventilación en la pared, asegurada con tornillos. Usé el borde de la esposa que todavía colgaba de mi muñeca derecha como destornillador improvisado. Los tornillos estaban apretados, pero eventualmente cedieron. Quité la rejilla, revelando un conducto de ventilación estrecho, demasiado pequeño para pasar, pero dentro había algo útil. Un pedazo de metal suelto, probablemente parte del marco del conducto. Perfecto. Usé el metal como palanca, trabajando en los pernos de las bisagras. El primero salió después de 5 minutos de esfuerzo. El segundo fue más difícil, pero finalmente cedió. El tercero estaba tan oxidado que se rompió cuando apliqué presión. Suficientemente bueno. Empujé la puerta desde el lado de las bisagras. Se movió ligeramente, creando un espacio estrecho. Me deslicé a través de él, saliendo al pasillo. El almacén estaba silencioso, demasiado silencioso. Revisé mi teléfono. Habían pasado 40 minutos. Me quedaban 20 antes de que Morrison regresara. Necesitaba encontrar una salida, pero también necesitaba saber dónde estaban Morrison y sus hombres. Me moví silenciosamente por el pasillo, manteniéndome cerca de las paredes. Voces adelante. Me detuve, escuchando. El hermano está en posición. Tan pronto como Morrison dé la orden lo eliminamos. ¿Y la enfermera? Ya está siendo manejada. Tenemos gente en su casa. Patricia. Tenían gente en la casa de Patricia. Y Carlos estaba en peligro inmediato. Necesitaba advertirles. ¿Pero cómo? Sin señal de teléfono, estaba aislada. A menos que... Recordé algo que David había dicho. El USB contenía grabaciones de Morrison coordinando ventas, lo que significaba que Morrison tenía que comunicarse con sus compradores de alguna manera. Teléfono satelital, probablemente. O una línea terrestre segura. Si pudiera encontrar su oficina, encontraría comunicación. Me moví más profundo en el almacén, pasando el quirófano, pasando salas de almacenamiento llenas de equipos médicos y contenedores refrigerados que probablemente contenían órganos. El horror de todo esto me golpeó de nuevo, pero lo empujé hacia abajo. Tiempo para procesar después. Supervivencia ahora. Al final del pasillo había una puerta con luz filtrándose por debajo. Voces adentro. Morrison y Stevens. Debería haber aceptado ya, decía Morrison. Dale otros 10 minutos, luego ve a buscarla. Si todavía se niega, procederemos con el hermano. ¿Y ella? Ella se convierte en donante. Desperdicio de buen talento, pero no puedo arriesgar que hable. Así que esa era mi verdadera opción. Unirme a ellos y convertirme en cómplice de asesinato, o morir. Morrison nunca había tenido intención de dejarme ir. Necesitaba entrar a esa oficina. Necesitaba ese teléfono. ¿Pero cómo? La puerta estaba cerrada, y forzarla alertaría a Morrison. Miré hacia arriba. Conductos de ventilación corrían a lo largo del techo. Eran estrechos, pero yo era delgada, y había navegado espacios más apretados en misiones de infiltración. Encontré una silla en una de las salas de almacenamiento. La arrastré silenciosamente debajo de una rejilla de ventilación. Quité los tornillos. Subí al conducto. El espacio era claustrofóbico, polvoriento. Me arrastré hacia adelante, siguiendo las voces. A través de otra rejilla, pude ver la oficina de Morrison. Él estaba sentado en un escritorio, revisando papeles. Stevens estaba de pie cerca de la puerta, y en el escritorio, exactamente lo que necesitaba, un teléfono satelital. Pero ¿cómo llegar a él sin ser visto? La respuesta vino en forma de distracción no planeada. Una alarma comenzó a sonar en algún lugar del almacén. Morrison se levantó bruscamente. ¿Qué es eso? La sala de retención, respondió Stevens, revisando su teléfono. La puerta fue forzada. Ella escapó. Morrison maldijo. Encuentra a esa perra, ahora, y activa el protocolo de seguridad. Nadie entra o sale hasta que la tengamos. Stevens salió corriendo. Morrison lo siguió, dejando la oficina vacía. Era mi oportunidad. Pateé la rejilla de ventilación, cayendo al escritorio. Agarré el teléfono satelital y marqué el número de Carlos. Sonó una vez, 2 veces. Contesta, susurré urgentemente. Vamos, Carlos, contesta. 3 veces, 4. Entonces, finalmente. Hola, Carlos, soy yo. Escucha con mucho cuidado. Estás en peligro. Sal del Hospital General ahora. Sofía, ¿dónde estás? He estado tratando de llamarte durante horas. No hay tiempo. Morrison tiene gente allí que va a matarte. Sal ahora y...
La puerta de la oficina se abrió de golpe. Morrison estaba allí, con una pistola en la mano. «Cuelga el teléfono, Sofía. Carlos, sal de ahí», grité en el teléfono. «Morrison es un asesino en serie. Tiene un almacén en los muelles donde...» Morrison disparó. No a mí, al teléfono. La bala destrozó el dispositivo en mi mano. Fragmentos de plástico y metal volando. «Eso fue un error», dijo Morrison, apuntando la pistola ahora directamente a mi cabeza. «Un error muy grande. Tira el teléfono», ordenó Morrison. Los restos destrozados cayeron al escritorio. Manos arriba. Lentamente. Levanté las manos, evaluando la distancia entre nosotros. 3 metros. Demasiado lejos para desarmar antes de que pudiera disparar. Pero Morrison estaba solo. Stevens todavía estaba buscándome en otra parte del almacén. Si podía mantener a Morrison hablando. Ganar tiempo. ¿Cuántos?, pregunté. ¿Cuántas personas has matado? ¿Importa? 30, 40. Perdí la cuenta después de un tiempo. Su indiferencia era escalofriante. Todos eran desechables. Nadie los extrañó. Los Chen los extrañaron. Jennifer y Marcus eran familia. Los Chen eran idiotas que no sabían cuándo detenerse. Jennifer empezó a hacer preguntas. Marcus vino a vengarla. Y ahora David está aquí para vengar a ambos. Es casi poético, ¿no crees? Toda la familia, eliminada por su propia arrogancia. ¿Dónde está Marcus?, pregunté. ¿Qué le hiciste? Morrison sonrió. Marcus fue especialmente útil. Corazón, hígado, ambos riñones, 4 vidas salvadas con sus órganos. Debería estar agradecido. La rabia ardió en mi pecho, pero la mantuve controlada. La ira nublaba el juicio. Necesitaba pensar con claridad. Mi hermano sabe dónde estoy. Mentí. Le di esta dirección. Si no salgo, vendrá con refuerzos. No, no lo hará, porque no le diste ninguna dirección. Y en este momento, está siendo escoltado fuera del Hospital General por 2 de mis hombres. Le dijeron que tú tuviste un colapso, que estás en custodia psiquiátrica. Está en camino a buscarte. Y cuando llegue a la dirección que le dieron... Morrison dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. «Eres un monstruo», dije, mi voz temblando de furia contenida. «Ya me lo dijiste. Estás siendo repetitiva, Sofía. Esperaba más creatividad de una comandante de operaciones especiales». Dio un paso más cerca, la pistola todavía apuntando firmemente. «Pero supongo que el entrenamiento militar no te preparó para esto, ¿verdad? Para enemigos que no usan uniformes, para batallas que se pelean en hospitales en lugar de campos de batalla. Me preparó para sobrevivir», respondí, «y para nunca rendirme. Admirables sentimientos, pero inútiles en tu situación actual». Morrison alcanzó un intercomunicador en su escritorio. «Stevens, la tengo. Prepara el quirófano. Vamos a proceder con 2 cirugías esta noche». La voz de Stevens crepitó en respuesta. «¿2? La doctora Ramírez ha decidido convertirse en donante después de todo. Tipo de sangre, o negativo, si recuerdo correctamente de su archivo. Universal. Sus órganos serán muy valiosos». «Entendido. El quirófano estará listo en 10 minutos». Morrison colgó el intercomunicador, su sonrisa ampliándose. «¿Ves? Todo funciona al final. David Chen proporcionará órganos para nuestros clientes en la costa este. Tú proporcionarás para la costa oeste. Y tu hermano, bueno, su muerte será un trágico accidente que nadie cuestionará. No vas a salirte con la tuya», dije. «Ya me salí con la tuya. Durante 18 meses. ¿Qué te hace pensar que esta noche será diferente?» Tenía razón. Había operado con impunidad durante más de 1 año. Había matado docenas de personas. Había eliminado a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Y ahora estaba a punto de agregar 3 nombres más a su lista. David, Carlos y yo. A menos que hiciera algo. Ahora. Mi mano derecha todavía tenía la esposa colgando de la muñeca. Pesada, metálica. Podría funcionar como arma si pudiera acercarme lo suficiente. «¡Camina!», ordenó Morrison, gesticulando con la pistola hacia la puerta. «¡Al quirófano! Y no intentes nada estúpido. A esta distancia no puedo fallar». Caminé lentamente hacia la puerta, mi mente trabajando frenéticamente. Necesitaba crear una oportunidad, una distracción, cualquier cosa. Entonces lo vi, en el escritorio de Morrison, parcialmente oculto bajo papeles. El USB, el que Stevens había dicho que estaba destruido. Había estado mintiendo. Todavía lo tenían. Y Morrison lo había dejado aquí, en su oficina, pensando que estaba seguro. «Muévete», dijo Morrison, empujándome con la pistola.
Salimos de la oficina al pasillo. El quirófano estaba adelante, las luces brillantes, Stevens preparando instrumentos. 2 de los hombres grandes estaban allí también, arrastrando una camilla, y en esa camilla, inconsciente, estaba David Chen. No, susurré. Oh, sí, dijo Morrison con satisfacción. Lo recogimos de Northwestern hace 1 hora. Tan fácil. El oficial Johnson simplemente lo desconectó de los monitores, lo sedó y lo sacó en una camilla. Nadie hizo preguntas. Nadie siquiera miró 2 veces. Habían sacado a David de un hospital seguro en pleno día. La red de Morrison era incluso más grande de lo que había temido. «Ponla en la otra camilla», ordenó Morrison a sus hombres. Las manos grandes me agarraron, empujándome hacia la segunda camilla. Luché, pateando, retorciéndome, pero eran demasiado fuertes. Me sujetaron, asegurando correas alrededor de mis muñecas y tobillos. «Esto no tiene que ser doloroso», dijo Morrison, acercándose con una jeringa. «Esta sedación te pondrá a dormir. No sentirás nada. Y cuando despiertes, bueno, no despertarás». La aguja se acercó a mi brazo. Esta era mi última oportunidad. «¡Espera!», grité. «El USB. Sé dónde está». Morrison se detuvo. «¿Qué?» «El USB de David. Sé dónde lo escondió. El verdadero. El que tienes en tu escritorio es falso». Vi la duda en sus ojos. «Estás mintiendo». «¿Por qué mentiría? Estoy a punto de morir de todos modos. Pero si me matas sin saber dónde está el USB real, esa evidencia eventualmente saldrá a la luz. David era FBI. Tenía respaldos, protocolos. Si no se reporta, otros agentes vendrán». Morrison bajó la jeringa ligeramente. «¿Dónde está? Déjame ir y te lo diré. No estás en posición de negociar. Entonces, supongo que nunca lo sabrás», dije, forzando confianza en mi voz. «Y pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo el FBI tocará a tu puerta». Vi el cálculo en sus ojos, la codicia luchando contra la precaución. Finalmente, la codicia ganó. «Está bien. Dime dónde está y haré tu muerte rápida e indolora». «No. Primero me sueltas. Luego te lo digo. Sofía, esas son mis condiciones. Tómalas o déjalas». Morrison me estudió durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, asintió. «Suéltenla». Los hombres grandes aflojaron las correas. Me senté en la camilla, frotando mis muñecas. Morrison mantuvo la pistola apuntada directamente a mi cabeza. «Ahora, ¿dónde está?» «En el hospital», dije. David lo escondió en el hospital antes de que le dispararan, en la sala de emergencias, detrás del panel de acceso del sistema de oxígeno en la sala de trauma 2. Era una mentira completa, pero sonaba lo suficientemente específica como para ser creíble. Morrison frunció el ceño. «Stevens, ve a verificar eso. Ahora. Pero la cirugía... puede esperar 30 minutos. Ve». Stevens salió a regañadientes. Morrison me miró con sospecha. «Si me estás mintiendo...». «No estoy mintiendo», dije. David me lo dijo antes de que lo sedaran. Dijo que si algo le pasaba, yo debería recuperarlo. Otro hombre entró al quirófano. Era el guardia de seguridad del Hospital General. «Jefe, tenemos un problema. Hay policías afuera. Muchos». Morrison palideció. «¿Qué? ¿Cómo nos encontraron?». El guardia negó con la cabeza. «No lo sé, pero están rodeando el edificio. Tenemos tal vez 5 minutos antes de que entren». Todo se estaba desmoronando, y yo no tenía idea de cómo había pasado. Entonces mi teléfono, todavía en mi bolsillo, vibró. Imposible. No había señal aquí, a menos que... Carlos. Había escuchado suficiente de mi llamada para rastrear la ubicación. De alguna manera, había encontrado una manera. «Maten a ambos», ordenó Morrison, su voz fría y decidida. «Ahora, no hay tiempo para cirugía. Solo mátenlos y salgamos de aquí». Los hombres grandes sacaron pistolas. Apuntaron. Este era el final. Después de todo, después de sobrevivir 3 despliegues en zona de combate, iba a morir en un almacén en mi propia ciudad. Pero entonces, las puertas del almacén explotaron hacia adentro. «FBI, manos arriba, todos». Agentes en chalecos antibalas inundaron el espacio, armas levantadas. Y liderándolos, para mi absoluto shock, estaba Patricia. «Nadie se mueve», gritó, sosteniendo su propia placa. «Agente especial Patricia Williams, FBI. Richard Morrison. Estás bajo arresto por asesinato, tráfico de órganos y conspiración. Patricia». La enfermera Patricia. Era FBI. Todo este tiempo.
Morrison levantó su pistola, apuntando a Patricia, pero yo fui más rápida. Salté de la camilla, usando la esposa que todavía colgaba de mi muñeca como arma. La balanceé con toda mi fuerza, golpeando la mano de Morrison. La pistola voló, deslizándose por el suelo. Morrison me miró con odio puro. «Perra, comandante perra para ti», respondí, y le di un puñetazo directo en la cara. Cayó al suelo, inconsciente. Los agentes del FBI rodearon a los hombres de Morrison, esposándolos. Stevens fue capturado tratando de escapar por la puerta trasera. En minutos, toda la operación fue desmantelada. Patricia se acercó a mí, sonriendo. «Buen golpe, comandante». «Eres FBI», dije, todavía procesando. Todo este tiempo. Infiltrada durante 2 años, después de que Marcus desapareció, me enviaron para continuar su trabajo. Necesitábamos evidencia sólida, no solo sospechas. Y esta noche, gracias a ti, finalmente la conseguimos. David está vivo. Los paramédicos lo están revisando ahora. Miré alrededor del almacén, a los agentes procesando la escena del crimen, a Morrison siendo arrastrado en esposas. Había terminado. Finalmente había terminado. ¿Y Carlos? Afuera. Bastante molesto de que no le dijeras que Patricia era FBI, por cierto. Me reí. Un sonido que era mitad alivio, mitad histeria. Ni siquiera yo lo sabía. Patricia puso una mano en mi hombro. Hiciste un buen trabajo esta noche, Sofía. Salvaste vidas, incluyendo la tuya. Solo hice lo que me entrenaron para hacer, respondí. Nunca rendirse. Nunca dejar a nadie atrás. Bueno, gracias a eso, Morrison y toda su red van a prisión por el resto de sus vidas. Y las familias de sus víctimas finalmente tendrán justicia. Pensé en Jennifer Chen. En Marcus. En todas las personas sin nombre que Morrison había matado. Justicia, repetí. Sí, supongo que sí. Pero mientras los agentes llevaban a Morrison, él me miró una última vez, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era arrepentimiento, no era miedo, era una promesa. Esto no había terminado, no para él, y tal vez no para mí tampoco. 3 días después, estaba sentada en la oficina del director Patterson en el Hospital General. Mi suspensión temporal había sido levantada, todas las acusaciones retiradas. El comité médico había emitido una disculpa formal, pero yo sabía que no volvería a este hospital. Demasiados recuerdos oscuros. Lamento todo lo que pasaste, Sofía, dijo Patterson, viéndose años más viejo que la última vez que lo vi. Si hubiera sabido lo que Morrison estaba haciendo bajo mi techo. No es tu culpa, dije, aunque parte de mí se preguntaba si era verdad. ¿Cómo había operado Morrison durante tanto tiempo sin que nadie en administración notara? El FBI está revisando todos nuestros procedimientos, continuó Patterson, implementando nuevas salvaguardas. Esto nunca volverá a pasar. Asentí, sin confiar en mi voz. Tu padre estaría orgulloso, agregó suavemente, de cómo manejaste esto, de tu coraje. Mi padre habría manejado esto mejor, respondí. Él habría visto las señales antes. Habría detenido a Morrison antes de que matara a tantos. No puedes culparte por las acciones de un psicópata, pero podía. Y lo hacía. Cada noche cuando cerraba los ojos, veía los rostros de las víctimas de Morrison. 37 en total, según el conteo final del FBI. 37 personas que podrían estar vivas si alguien hubiera actuado antes. Salí de la oficina de Patterson y encontré a Carlos esperando en el pasillo. Mi hermano me abrazó fuerte. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera sido atropellada por un camión, admití. Pero viva. Gracias a Dios por eso. Carlos se apartó estudiando mi rostro. Patricia, o debería decir la agente Williams, dice que el FBI quiere hablar contigo, sobre unirse a ellos. ¿Unirme al FBI? Como consultora. Entrenamiento médico más experiencia militar más lo que acabas de hacer aquí. Dicen que serías perfecta para su división de crímenes médicos. La idea era tentadora. Usar mis habilidades para detener a otros como Morrison. Pero también estaba exhausta. Física, mental, emocionalmente agotada. Necesito tiempo para pensar, dije. Lo entiendo. Pero Sofía, lo que hiciste aquí fue increíble. Salvaste vidas. Detuviste a un asesino en serie. Eso es aterrador, horrible, traumático, heroico, terminó Carlos firmemente. Es heroico. No me sentía como una heroína. Me sentía como alguien que había sobrevivido por pura suerte y terquedad. Pero no discutí.
Caminamos juntos hacia la salida. Afuera, el sol brillaba. El aire era fresco. Chicago continuaba como siempre, indiferente al horror que había sido descubierto en sus entrañas. ¿Has visto a David?, preguntó Carlos. Esta mañana. Está recuperándose bien. Dice que va a testificar en el juicio de Morrison. Será un juicio largo. Con toda la evidencia que encontramos, Morrison va a prisión de por vida. Múltiples cadenas perpetuas. Bien, dije con fiereza. Debería pudrirse allí. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé. Luego contesté. ¿Doctora Ramírez? Era una voz de mujer, profesional. Habla la agente especial Sara Martínez del FBI. Me gustaría reunirme con usted para discutir una oportunidad. La agente Williams mencionó algo sobre eso. Excelente. ¿Estaría disponible mañana? Hay un caso en el que podríamos usar su experiencia. Otro hospital. Diferentes circunstancias, pero patrones similares. Mi estómago se hundió. ¿Otro Morrison? Posiblemente. Por eso necesitamos a alguien que entienda tanto la medicina como las tácticas criminales. Alguien como usted. Miré a Carlos, quien me observaba con curiosidad. Pensé en las víctimas de Morrison, en Jennifer y Marcus Chen, en todas las personas que habían muerto porque nadie había actuado lo suficientemente rápido. Está bien, dije finalmente. Me reuniré con usted, pero no prometo nada. Eso es todo lo que pido. Gracias, doctora Ramírez. Colgué y miré a mi hermano. Creo que acabo de aceptar otro caso. Carlos sonrió. Por supuesto que sí, porque eres Sofía Ramírez, y nunca has sabido cuándo rendirte. Es un defecto de carácter, bromeé. Es tu mayor fortaleza, corrigió. Tal vez tenía razón. Tal vez mi incapacidad para rendirme, para alejarme cuando las cosas se ponían difíciles, no era una debilidad sino un don. Un don que podía usar para ayudar a otros, para detener a monstruos como Morrison antes de que destruyeran más vidas. Vamos a casa, dije. Necesito dormir durante aproximadamente una semana. Suena como un plan. Caminamos hacia el estacionamiento, el sol cálido en nuestras caras, y por primera vez en días sentí algo parecido a la esperanza. El camino adelante sería difícil. Habría más casos, más monstruos, más noches sin dormir, pero también habría vidas salvadas, justicia servida, y tal vez, solo tal vez, podría encontrar un propósito en todo esto, un propósito que iba más allá de la supervivencia, un propósito que se trataba de proteger a los que no podían protegerse a sí mismos. Mientras conducíamos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de David Chen. Gracias por salvarme la vida y por terminar lo que mi hermano y hermana comenzaron. Nunca lo olvidaré. Sonreí, escribiendo una respuesta. Solo hice mi trabajo. Cuídate, agente Chen. Su respuesta llegó inmediatamente. Tú también, comandante. Y si alguna vez necesitas respaldo, solo llama. Te debo una. Guardé el teléfono, sintiendo algo cálido en mi pecho. Gratitud, tal vez. O satisfacción. O simplemente el conocimiento de que había hecho lo correcto, sin importar el costo. ¿En qué piensas?, me preguntó Carlos. En que tal vez papá tenía razón, respondí. ¿Sobre qué? Sobre que el trabajo más importante que podemos hacer es ayudar a otros, sin importar cuán difícil sea, sin importar cuán peligroso. Carlos asintió. Él solía decir eso todo el tiempo. El servicio es el precio que pagamos por el espacio que ocupamos en este mundo. Sí, y creo que finalmente entiendo lo que quería decir. Llegamos a mi apartamento. Carlos me acompañó hasta la puerta, asegurándose de que estuviera segura antes de irse. Llámame si necesitas algo, dijo. Lo que sea, a cualquier hora. Lo haré. Gracias, Carlos, por todo. Para eso están los hermanos. Lo vi alejarse. Luego entré a mi apartamento. Era pequeño, espartano, todavía lleno de cajas sin desempacar de mi último despliegue. Necesitaba convertir esto en un hogar. Necesitaba echar raíces. Pero primero, necesitaba dormir. Me dejé caer en el sofá, demasiado cansada para llegar a la cama. Mis ojos se cerraron casi inmediatamente, y por primera vez en días, dormí sin pesadillas. Soñé con mi padre, sonriendo con orgullo. Soñé con Jennifer y Marcus Chen, finalmente en paz. Soñé con un futuro donde monstruos como Morrison eran detenidos antes de que pudieran hacer daño. Era solo un sueño, pero tal vez, con suficiente trabajo, suficiente dedicación, suficiente coraje, podría convertirse en realidad,
y eso valía la pena luchar por ello. Gracias por acompañarnos en esta historia de coraje, sacrificio y justicia. Si te gustó, no olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal para más historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.